Hola, me gustaría hablar de las cosas que están pasando hoy día, como es relativizarlo todo. O sea, no tenemos claro lo que está bien o mal. Hoy en día se normalizan muchas cosas, como puede ser el tema de droga. Bueno, con el tema de la droga llevamos desde los años 60, finales de los 50, cuando la generación boomer pues empezó a normalizar la droga y estamos normalizando ciertos comportamientos que, que son nocivos para el ser humano, son muy nocivos. Por ejemplo, eh, no sé cómo explicarlo, pero aparte de la gente que se cree que pueden imitar a un perro e ir por la calle como si fueran perros, aparte de otras culturas que vienen de fuera que normalizan que a la mujer se la pueda tapar con una batamanta y que lo ven muy bien y que aquí las feministas lo ven como un progreso en la toma de derechos de las mujeres, porque claro, cada mujer puede elegir la forma de vestir que quiera, como si se quiere poner una manta y salir a la calle así, pues para que veáis en el extremo en el que estamos. Pues eh, creo que cuando se normalizan ciertas cosas que se ven bien, que se ve bien, por ejemplo, eh, tomar drogas como quien toma chupitos de lejía por la mañana para ir a trabajar o antes de ir a trabajar, pues hablar un poco de ciencia para tener un poquito de conocimiento, al menos yo poner mi granito de arena, intentarlo, y no perdernos en las redes sociales con vídeos muy graciosos y tal, pero que te conducen a un vacío existencial. Y creo que Internet también está para aprender. Se están normalizando ciertos comportamientos y actitudes que denotan un gran vacío existencial, aparte de una gran ignorancia de lo que es nuestra esencia, la esencia del ser humano. Eh, Hay una frase que dice, tu libertad empieza donde termina la del otro o mi libertad termina donde empieza la tuya, pero también deberíamos de poner una frase que diga, mi libertad termina eh, donde termina mi salud, por ejemplo. Porque, bueno, con salud me refiero a salud mental, salud física, etcétera, porque tenemos unos comportamientos hoy en día muy destructivos. Gente que se destroza la cara con tatuajes, cortándose las orejas para ponerse las orejas de gnomo, de elfo, que se hacen barbaridades, barbaridades con el cuerpo, eh, que, que es un don que te da la naturaleza, ¿no? Tu cuerpo y destrozarlo se está normalizando. Son modas nefastas. Entonces, estamos perdiendo como un poco el norte y estamos en el camino de la autodestrucción. Ya ese camino de la autodestrucción se llevan dando desde hace muchísimo tiempo. Todo empezó con la generación boomer, hijitos de papá y mamá, los hipilongos, esto como yo los llamo, que empezaron a tontear con las drogas. Luego vino la generación de los 70, 80, se perdieron mucha gente con la heroína por el camino, luego la de los 90, pastillitas por aquí, pastillitas por acá, y esas generaciones han tenido hijos que han perdido totalmente el norte, porque como cada década se ha ido perdiendo cada vez más el norte, pues ya hemos llegado a un punto en que las nuevas generaciones necesitan ir al psicólogo. No digo que todos necesiten ir al psicólogo, pero una buena parte por culpa de unos padres descerebrados que han tenido esas pobres generaciones, que vaya padres. Generaciones millennial, X,
boomer y tal, que son generaciones destruidas por completo por la sociedad de consumo, por la sociedad de consumo. La sociedad de consumo que paradójicamente la izquierda le ha dado mucho bombo. En esa sociedad de consumo hay muchos grupos de rock, punky, etcétera, etcétera, que han sido como el ejemplo a seguir. Ya el ejemplo a seguir no es Dios ni los valores que nos han inculcado desde pequeños, ¿no? Sino los nuevos valores son los valores del consumo. Y en ese consumo pues está eh, grupos de rock, grupos punky, grupos, eh, no sé, muchos grupos musicales que no son ejemplo de nada, que normalizan la droga, normalizan el destrozarte el cuerpo con tatuajes, que en fin, que tú los ves y dices, tío, ¿por qué no te has puesto una calcomanía, por Dios? Que por lo menos te lo puedes quitar. Eh, con actitudes y comportamientos más propios de un simio que de un ser humano. Y, y bueno, no todos los seres humanos son así, gracias a Dios. El cine también ha inculcado esos tipos de comportamientos y, y bueno, la sociedad de consumo tiene también que ver mucho porque todos esos comportamientos generan dinero. Cuando tú te destrozas el cuerpo mediante tatuajes, piercing y poniéndote una lengua bífida, tú estás pagando para que te destrocen el cuerpo. Entonces estás fomentando la sociedad de consumo y muchas veces la sociedad de consumo consiste en consumir un producto que te hace daño a ti. Entonces, pues, visto lo visto como está todo, pues me gustaría hablar un poco de lo que es la esencia del ser humano, la esencia de la naturaleza, de lo que es. Entonces me gustaría hablaros un poquito de un autor romano del siglo I antes de Cristo, creo recordar, que escribió un libro en la literatura clásica, que es una obra maestra que se llama La naturaleza de las cosas. Y os voy a explicar un poco lo que decía este hombre. Bueno, este hombre creía que los átomos se unían por azar. Yo ahí discrepo porque, como sabéis, yo en Darwin no creo. Darwin también decía que la evolución venía del azar. Yo, para mí, yo estudié biología en la Universidad de Málaga. Para mí, desde mi punto de vista científico, para mí hay una inteligencia suprema. La inteligencia no tiene por qué estar en un cerebro material encerrada, sino que puede estar en cualquier parte. No entendemos lo que es la inteligencia. Pero aparte de ese pequeño detalle, que Lucrecio no creía en dioses, pues su obra dota mucho de conocimiento a quien la lea. Entonces yo la recomiendo, se llama Rerum Natura y os voy a hablar un poquito de ella. Así que ahí va este vídeo y espero que os guste. Un besito. La naturaleza de los seres vivos. De la generación espontánea a la biogénesis. Modelo atómico de Lucrecio. Átomos sólidos y tridimensionales. Longitud, altitud y grosor, regulares o irregulares. Son eternos y se mueven en el vacío. Los átomos se mueven libres por el vacío, que es inmaterial. Así es como los átomos se unen entre sí para formar las cosas de la naturaleza. El espacio se compone de materia, átomos, y vacío, que es inmaterial. Vamos a hablar un poco de cómo es la naturaleza de los átomos. Los átomos son tridimensionales porque tienen volumen. Para Lucrecio hay una gran variedad de formas atómicas, tanto formas regulares como irregulares. Está aquí mi gatita. Cubos, pirámides, esferas son átomos regulares, mientras que átomos ganchudos, por ejemplo, son irregulares.
Los átomos con las formas más regulares, más lisas y más esféricas son los que componen las sustancias placenteras, dulces o líquidas como la leche y la miel. Esto es así porque sus átomos son suaves, redondos, y esto le permite moverse rápidamente, deslizarse y unirse sin causar dolor ni aspereza a los sentidos. En contraste, los átomos con formas irregulares, por ejemplo, los átomos ganchudos, como hemos dicho antes, o también con formas angulosas, son los que componen las cosas ásperas, agrias y dolorosas. Ejemplo, el ajenjo o la hiel. La hiel es la bilis, que están formados por átomos ganchudos, rugosos y entrelazados. Con el tiempo los átomos se desunen, llega la vejez y la muerte. La balanza de la parca. Llega la muerte callada y fría, sin mirar la cuna ni el apellido, ni qué tesoros quedan olvidados, sin preguntar si fue noche o día. A rico le quita su torre de oro, y al pobre su humilde manto de lino. Ambos terminan igual en el coro, del mismo modo sellan su destino. La mortaja no conoce seda o lana. La tierra se abre igual para todos. No hay privilegio tras la ventana, que apaga la luz de todos modos. Pues la muerte, señora de la igualdad, trae la balanza justa y sin error. Borra la envidia y la vanidad, haciendo polvo al siervo y al señor. Por otra parte, dice Lucrecio que los átomos se unen por azar. Los átomos se unen y se desunen para formar cosas nuevas, para dejar de formar esa cosa de la que han formado parte, valga la redundancia, y crear otras formas, porque los átomos, digamos que cuando se unen con otros átomos, la relación con esos otros átomos es muy imperecedera, o sea, dura poco. Los átomos son infieles por naturaleza y esto es necesario para crear nuevas cosas. Lucrecio, pues eso, dice que los átomos se unen por el azar. En este sentido, pues cree que todo lo que hay en el universo se ha diseñado por el azar. Y dice también, por otra parte, que una cosa es de lo que están compuestos los seres inertes y otra cosa es de la que están compuestos los seres vivos. Son cosas muy diferentes de las que están compuestos. ¿Por qué? Porque los seres inertes solo se compone de átomos, digamos, átomos gruesos, átomos grandes, y en los seres vivos, aparte de los átomos grandes que puedan conformar nuestra estructura corporal, como puedan ser las proteínas, los glúcidos, los lípidos, bueno, que esto no lo dijo Lucrecio, pero bueno, los átomos que componen nuestro cuerpo. Eh, es característico también de los átomos que componen las cosas inertes, pero nuestro cuerpo es mucho más complejo que, por ejemplo, una piedra, aunque se compone de los mismos átomos, lo que es la estructura de nuestro cuerpo. Pero aparte, los seres vivos también se compone de unos átomos más pequeños y más sutiles a los que los griegos y el mismo Lucrecio denominaban alma y espíritu. Alma y espíritu. El espíritu sería el centro de nuestra conciencia, sería nuestro pensamiento, sería nuestro yo verdadero. O sea, nosotros somos pensamiento. Tú eres tu pensamiento, tú tienes tu cuerpo, pero tú eres tu conciencia, digámoslo así. Ese sería el espíritu, que según Lucrecio residiría en la parte media del pecho, donde está el corazón, y luego estaría el alma. El alma
es lo que dota del movimiento al cuerpo y también, y también lo dota de sensibilidad. Ese movimiento es un movimiento sensible, es un movimiento que percibe, es un movimiento rápido también. Por eso dice Lucrecio que al ser el movimiento rápido, tiene que estar compuesto de átomos muy sutiles, muy pequeños, para poder fluir libremente por el cuerpo y moverse muy rápido. Y este movimiento es regido por el pensamiento. Por ejemplo, si yo pienso, voy a mover un dedo, lo hago rápido. Significa que el pensamiento es lo que domina, el espíritu domina al alma, que es movimiento, movimiento vital. Y dice Lucrecio que el alma consta de cuatro elementos, que serían un soplo, que sería como una especie de viento, calor, aire y un cuarto elemento sin nombre conocido necesario para que se produzcan los movimientos sensitivos. Los movimientos sensitivos que son ordenados por el pensamiento, por el espíritu. Le da el movimiento la rapidez. Entonces, es necesario estos cuatro elementos: soplo, calor, aire, un elemento X que no se sabe, eh, que es un conjunto de átomos muy finos y esféricos y ligeros, el cuarto elemento, lo que explica la rapidez del movimiento y que estos átomos se dispersan al morir. No se quedan en el cuerpo, son tan pequeños que se dispersan cuando morimos. Cuando el cuerpo muere, el soplo se disipa, al igual que el humo desaparece del aire. Así que el alma, nuestra alma es una mezcla, bueno, y de todos los seres vivos es una mezcla sutil de aire, calor, viento y un cuarto elemento de naturaleza desconocida. Y bueno, otra cosa muy interesante que dice Lucrecio es que los tres elementos, primero, viento, aire y calor, bueno, pues uno de ellos puede ser más prevalente en una especie de seres vivos y en otra especie de seres vivos prevalecer otro elemento, lo que da lugar al carácter de los individuos de esa especie. Por ejemplo, en el león, por ejemplo, predominaría el calor y por eso el león, pues, sería un animal fiero, por decirlo así, mientras que en el buey o en la mula, por ejemplo, predominaría el aire y por eso es un animal muy templado incluso en situaciones muy adversas, lo cual lo puede poner en peligro. Y asimismo pasaría con el hombre. El hombre pues puede tener cierto tipo de educación, eh, puede tener cierto tipo de educación, pero el carácter del ser humano está muy marcado por la predominancia de algunos de estos tres elementos. En un hombre puede predominar más el aire, en otro puede predominar más el viento, por ejemplo, y en otro puede predominar más el calor. El viento se asimilaría con el frío, ¿no? De hecho, cuando soplamos aire caliente, pues se enfría. Cuando ponemos un ventilador, enseguida el aire se enfría, ¿no? Porque se produce viento. Entonces, si a un ser humano lo domina, por ejemplo, lo que hemos dicho, el viento, pues este ser humano, su carácter sería un carácter tímido, un carácter miedoso, un carácter apocado, un carácter, en fin, temeroso.
y si lo dominara el calor, en este ser humano sería de un carácter de pocos amigos, cualquier cosa le enfadaría y le dominaría la ira. Mientras que si en el ser humano estos tres elementos están en equilibrio, es decir, predominan los tres por igual, el ser humano está en perfecto equilibrio. Entonces, esto ayudaría mucho también al espíritu a ser un espíritu juicioso, porque tendría un aura serena, permitiendo el funcionamiento correcto del alma y del cuerpo. El desequilibrio de estos elementos llevaría, por ejemplo, a los vicios, que es lo que hemos dicho antes, el exceso de calor provoca ira o pasión, el exceso de frío genera miedo o timidez, como por ejemplo, aparte de los seres humanos, en los ciervos predomina el miedo. Entonces es una característica del ciervo, ¿no? Siempre estar alerta ante el peligro. El cuerpo da cubierta a nuestra alma por otra parte y el alma es centinela del cuerpo y causa de su salud. Tanto el cuerpo como el alma no se pueden separar sin destruirse mutuamente. El cuerpo necesita al alma, bueno, y quien dice el alma, también el espíritu, y el espíritu necesita al alma y al cuerpo. Es todo un paquete unido, va todo junto. Ni se engendra ni crece por sí el cuerpo sin el alma, porque el tejido del cuerpo se rompería y moriría. En el vientre mismo de la madre nacen y crecen el cuerpo y el alma. Por eso el alma no puede por sí sola ver sin los ojos, a los que dota de sensibilidad para ver. Pero tampoco el ojo por sí mismo no puede ver sin el alma. O sea, bueno, voy a poner un ejemplo un poco heavy, pero tú, por ejemplo, te arrancas el ojo y el ojo que te has arrancado no ve, ha muerto porque el órgano del ojo se ha descompuesto en el momento que tú lo arrancas y el alma del ojo se ha disipado, porque también dice Lucrecio que el alma tiene partes. El alma tiene partes. No es que sea un alma única, el alma tiene partes. Y esto se demuestra por lo que he dicho. Al igual que si te arrancaras un ojo, si te arrancas una mano, la mano muere al instante. El tejido se necrosa y muere. Y parte del alma se disipa con la mano, mientras que tu cuerpo sigue vivo. Entonces, por eso dice Lucrecio que el alma tiene partes, mientras que el espíritu no. El espíritu tiene un solo sitio que reside en el pecho medio donde está el corazón y es el que da las órdenes al alma para mover el cuerpo. Y tiene un lugar muy específico que es en el centro del pecho, que es donde está el corazón. Entonces, eh, eso, lo que he dicho antes, que la esencia vital proviene del tronco donde reside el corazón. Ahí reside nuestra conciencia, donde habita el espíritu y la parte del alma mínima para dar vida al cuerpo. Porque hemos dicho antes eh, que para que haya vida, eh, espíritu, alma y cuerpo, que es la cubierta que encierra el alma y el espíritu para que no se disipe, tienen que estar unidos entre sí. Cuerpo, espíritu y alma son uno solo. Bueno, pues esto es lo que quería Lucrecio. Lucrecio creía que los átomos eran sólidos. La ciencia ha demostrado que el átomo tiene mucho vacío entre sí. Lo que es la estructura del átomo contiene mucho vacío. Hay una distancia muy grande entre el núcleo
entre el núcleo del átomo donde están los protones y los neutrones, entre ese núcleo y esos electrones que orbitan a su alrededor. Hay una distancia enorme, es como si se pusiera, imaginaros, una pelota de fútbol en un centro de campos de fútbol y los electrones estuvieran al final de la última grada dando vueltas alrededor del núcleo, pero con toda esa distancia de vacío alrededor del núcleo, es decir, desde la última grada dando vueltas alrededor del núcleo, que estaría en el centro del campo de fútbol. Entonces, pues digamos que si Lucrecio hoy estuviera vivo, deberías de considerar que las partes sólidas serían las partes subatómicas de ese átomo que no se pueden dividir en más partes, porque también se ha comprobado que los electrones se pueden dividir en otras partes, que creo que eran los quarks, si no me equivoco. Pues digamos que si los quarks no se pueden dividir, pues esa sería la parte material indivisible elemental, las partículas subatómicas que no se pueden dividir. Eso es lo que sería. Y después de dicho esto, pues voy a hablaros de la biogénesis y de el origen espontáneo de las cosas. Y vamos a ver las diferencias y os voy a poner también una foto del modelo atómico de hoy en día donde se puede ver ese vacío que hay entre el núcleo y las partículas subatómicas, eh, o sea, el vacío que hay entre los electrones y el núcleo. Y bueno, y en la foto no aparecerá, pero también hay un vacío entre los protones y los neutrones del núcleo. No es que estén juntos haciendo un todo. También entre ellos hay vacío. Y nada, bueno, pues espero que haya gustado mucho este vídeo y que hayáis aprendido un poquito. Un beso.